Comencé a sentirme extraño desde el primer día que la muñeca llegó a casa. Mi hija, Emma, de apenas 6 años, regresó del bazar con los ojos brillantes de emoción, aferrada a una caja de cartón medio rota. «Papá, mira lo que encontré», dijo con una sonrisa que me hizo ceder sin pensar en lo viejo y polvoriento que parecía aquel rostro de porcelana. No me imaginé que, con esa compra, estaba abriendo la puerta a una pesadilla. Todo empezó una tarde de sábado, cuando decidí llevar a Emma al centro de Guadalajara para encontrarle un vestido de ballet. Al pasar junto a un bazar viejo, repleto de objetos amontonados y olor a madera húmeda, sus gritos de entusiasmo me detuvieron. Había una muñeca de porcelana sentada sobre un baúl destartalado. Vestía un traje de época, con encajes amarillentos y un lazo azul en la cintura. Su expresión era fría, ingenua, pero algo en sus ojos oscuros me hizo sentir que me observaban. El vendedor, un hombre enjuto de barba canosa, murmuró: «Es muy antigua, señor. Cuidado con su carácter». Sonreí nervioso y pagué sin consultar el precio. Cualquier cosa por ver feliz a mi hija. Aquella noche, Emma no dejaba de acariciar la muñeca. Dormimos en habitaciones separadas, pero juraría haber oído su voz. Una niña pequeña, casi un susurro, que decía «mírame», y luego se enfurruñaba. Pensé que sería producto de mi imaginación. Al fin y al cabo, llevaba todo el día cansado. A los pocos días, la muñeca empezó a hablar de verdad. Me desperté con una queja de mi hija. «Papá, la muñeca se enojó porque hoy no la miré». Fui a su cuarto y la encontré sentada en su pequeña mecedora, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos de cristal reflejando la luz de la lamparita. Emma, temblorosa, sostuvo mi mano. Me dijo que la olvidé, que la dejé sola. No quise alarmarme. Le expliqué que era solo un juguete y que no podía hablar. Emma insistió con lágrimas en los ojos. «Pero papá, lo escuché con mis propios oídos», me dijo, «estoy aquí». Comprendí entonces que algo no encajaba. Aquella muñeca no era un simple objeto. Sin embargo, seguí dudando, atribuyendo el miedo de mi hija a su imaginación fértil y mi propio cansancio. Una noche, en medio de un sueño inquieto, percibí un crujido. Me incorporé. El pasillo estaba en penumbra, pero distinguí la silueta de la muñeca sobre mi cama. Me acerqué con pasos cautelosos. El corazón me latía fuerte. Sus terribles ojos vidriosos parecían fijos en mí. Emma dormía plácidamente a mi lado, ajena. Recogí la muñeca y la deposité en el piso, jurando que la volvería a dejar en su caja al día siguiente. Pero al amanecer, la encontré de nuevo junto a la almohada de mi hija, con el lazo desatado y la cara manchada de tierra. La tensión en casa creció. Mi esposa Ana trataba de tranquilizarnos, pero también había notado cosas raras. Fríos repentinos en habitaciones cerradas, sombras que se escabullían al fondo del pasillo, murmullos apenas audibles cuando todo estaba en silencio. Intentamos devolver la muñeca al bazar, pero el establecimiento había cerrado de la noche a la mañana. Persianas bajas, polvo acumulado, ni rastro del vendedor. Un día, al revisar una vieja caja en el altillo, hallé un recorte de periódico amarillento. Hablaba de una niña desaparecida en Guadalajara, en los años 40, cuyo juguete favorito era una muñeca de porcelana. Nadie logró encontrar el cadáver de la pequeña. Solo se halló la muñeca, maltratada, enterrada bajo un árbol en las afueras. Mi piel se erizó. ¿Sería la misma? «Muñeca». Emma, temblando, confesó que la muñeca la llamaba por su nombre, que si no la obedecía sufría punzadas de dolor en el costado. Dijo haber visto una niña de aspecto fantasmal asomada a la ventana de su cuarto, con el rostro hinchado y una expresión de rabia. Me aterró la transparencia de aquel relato. No volvía a reír ni a jugar. Se aislaba, con la mirada fija al punto donde la muñeca reposaba. En una desesperada madrugada me levanté decidido a destruir aquel instrumento de terror.
Tomé un martillo y con la respiración entrecortada, golpeé la muñeca contra la madera del tocador. Su cabeza se resquebrajó en un costado, dejando ver un polvo negro que se esparció por el suelo. Pero entonces, escuché pasos en el pasillo. Ana subía despacio las escaleras. «¿Qué haces?», preguntó con voz ronca. Miró la muñeca hecha trizas. Su expresión cambió. Hubo temor, pero también una resignación. No puede quedar así. Y juntas recogieron todos los pedazos. Nadie habló de enterrarla, pero sabíamos que aquella muñeca debía ser sepultada lejos de nosotros. Una mañana nublada, cargamos la caja llena de fragmentos hacia un terreno baldío en las afueras de la ciudad. La tierra estaba húmeda y el cielo amenazaba lluvia. Cavé un hueco profundo y coloqué los pedazos. El sonido hueco de la cerámica al caer me estremeció. Cubrimos todo con tierra y piedras y salimos en silencio, convencidos de haber puesto fin a la pesadilla. Durante meses, la casa recobró la calma. Emma volvió a jugar, aunque cada tanto pedía que dejáramos la luz encendida. Yo me dije a mí mismo que, en verdad, las cosas extrañas habían terminado. Pero la duda persistía. ¿Había realmente eliminado la amenaza? Ocurrió 7 meses después, una noche en la que el viento golpeaba con furia los marcos de las ventanas. Sara, la cuidadora de mi hija cuando yo trabajaba de noche, me llamó alarmada. «Señor, alguien está tocando la puerta con insistencia». Era tarde, casi la medianoche. Tomé una linterna y abrí con desgana. En el umbral estaba un hombre delgado, con el rostro tapado por una bufanda. Sostenía algo envuelto en un trapo. La luz de la linterna tembló al iluminarlo. «¿Sí?», dije con voz tensa. El desconocido alzó sus manos y desenrolló el trapo. Mis piernas temblaron. Sostenía la muñeca de porcelana, intacta, pero su traje estaba cubierto de lodo y sus ojos, más oscuros que nunca, no estaba rota ni resquebrajada, como si nada le hubiera ocurrido. Tartamudeé. El hombre giró sobre sus talones y se adentró en la noche sin esperar respuesta. La puerta quedó abierta de par en par. Dentro, la muñeca reposaba, en el felpudo, la cabeza inclinada, como examinando mis pies. Nunca vi sus ojos con tanta frialdad. Desde entonces, nada volvió a ser normal. Cada día hallaba a la muñeca en un lugar diferente. En la mesa del comedor, en el baño, en la silla de la oficina. A veces la encontraba sentada junto al coche en el garaje, cubriéndose con las lunas del parabrisas. Un día llegué a casa y la encontré observando a Emma mientras dormía. La pequeña pestañeó y siguió durmiendo, pero su respiración era agitada. Mis noches se llenaron de insomnio. Soñaba con una niña de rostro manchado de barro que me susurraba, «La tengo». Me despertaba sudando con la muñeca clavada en mi pecho. Intenté volver a enterrarla, pero la caja estaba vacía, la tierra removida, sin rastro de fragmentos. La sensación de haber sido engañado me corroía. Desesperado, busqué ayuda en la Biblioteca Iberoamericana. Allí encontré un libro grueso sobre leyendas urbanas de Jalisco, donde mencionaban a la niña de la cerámica. Decían que su muñeca estaba maldita. Cuando la enterraban, su espíritu volvía a unirla pieza por pieza, y el recipiente reaparecía, trayendo consigo la desgracia a quien la poseyera. La maldición se transmitía como un juego retorcido. El portador no moriría, pero su vida se convertiría en un laberinto de miedo, hasta entregar la muñeca a otra persona. Y el ciclo continuaba. Así comprendí por qué aquel hombre la devolvió a mi puerta. No era un benevolente mensajero, sino otro esclavo de la maldición, intentando liberarse echándola sobre mis hombros. Sentí náuseas. Estaba atrapado en ese juego macabro. Esa misma noche llené una mochila con piedras y estrujé la muñeca entre ellas. Conduje hasta una presa abandonada en los cerros cercanos. La luna iluminaba el agua turbia. Abrí la mochila y lancé la muñeca al pantano. El objeto cayó con un chapoteo seco. Escuché un crujido bajo el agua y, luego, el silencio. Regresé
A casa pensando que estaba libre. Durante días no hallé la muñeca. Creí que por fin el calvario había terminado. Emma volvió a reír de verdad. Ana me abrazó con gratitud como si un peso enorme hubiera sido levantado de nuestros hombros. Una madrugada, desperté con la sensación de frío extremo. Abrí los ojos y vi, al pie de mi cama, la muñeca. Su vestido estaba empapado, con trozos de algas y barro seco. Sus ojos me penetraron en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté gritar, pero la voz no salió. Emma apareció en la puerta. «Papá». La muñeca vino sola. Dijo que no podía faltar a su cita. Comprendí, entonces, que no había manera de escapar. La niña de la cerámica había escogido su víctima final. Yo. Sentí como su energía fría me envolvía, como si desenrollara una sombra a mi alrededor. «¿Por qué?», susurré sin voz. La muñeca inclinó la cabeza y, en un murmullo imposible, me respondió: «Porque tú la miraste primero, la última imagen que retengo, antes de desvanecerme en la oscuridad de aquella habitación, es la de los ojos de porcelana acercándose a los míos, y la certeza de que, en la ciudad de Guadalajara, hay objetos a los que no debemos prestar atención jamás, jamás». Nunca olvidaré aquel domingo en el mercado de pulgas de San Pedro Totoltepec, en el Estado de México. Había acudido en busca de materiales para mis pinturas, lienzos desgastados, tubos de óleo casi vacíos, pinceles antiguos, pero terminé topándome con él. Entre montones de cuadros polvorientos y marcos astillados, mis ojos se clavaron en un retrato extraño, un lienzo de mediano formato, sin firma visible, donde se intuía la forma difusa de una figura humana. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, 2 manchas negras en la penumbra, que parecían observarme con insistencia. El precio, apenas 300 pesos, era una ganga. El vendedor, un hombre de camisa raída y sonrisa forzada, murmuró mientras me lo envolvía: «Cuidado con lo que trae este cuadro. Hay gente que dice que mejor no digo nada». Sonreí pensando que era parte del espectáculo del tianguis, y cargué el cuadro hacia mi estudio improvisado en el viejo garaje de mi casa. Nunca imaginé que, en realidad, estaba comprando un fragmento de oscuridad. Esa noche, instalé el cuadro sobre un caballete junto a mi mesa de trabajo. Encendí la lámpara de banco y me puse a limpiar la superficie con un paño seco. Al dirigir la luz hacia la parte superior, advertí que la figura, antes apenas perceptible, ganaba relieve, un rostro sin rasgos definidos apenas esbozado, y esos ojos negros que absorbían la luz. Sentí un escalofrío. Me encogí un poco y me repetí en voz baja: «Es solo pintura». Dormí pocas horas. Me desperté a media madrugada con una sensación de hastío, como si alguien me estuviera observando desde el rincón más oscuro de la habitación. Miré hacia el caballete. Los ojos habían cambiado. Ya no eran 2 manchas estáticas. Ahora percibía un brillo rojizo, tenue pero perceptible. Parpadeé y el resplandor desapareció, como si mi mente me jugara una broma. Me froté los ojos y volví a dormir, convencido de que era producto del cansancio. Al día siguiente, mis lienzos me parecieron insípidos. Fue al anochecer cuando todo se empeoró. Preparé un café cargado y me senté frente al cuadro, tratando de capturar en un boceto la intensidad de aquellos ojos que creían hablarme. De pronto, percibí un olor a quemado, como si alguien estuviera frotando incienso sin llamas. Me incorporé. El aroma llenaba la habitación, persistente, desagradable, con notas de metal y ceniza. Mi piel se erizó. Primero pensé en un cortocircuito, pero comprobé que mis lámparas y cables estaban en perfecto estado. El olor venía del lienzo. Me acerqué con precaución y aspiré con fuerza. Era inconfundible. Luego, en el silencio, casi absoluto, escuché un rasguido leve, como pies descalzos arrastrándose por el pasillo que conducía a la puerta de entrada. Mi corazón se disparó.
Apagué la luz, me arrodillé junto al caballete y aguardé, inmóvil, conteniendo la respiración. El olor se desvaneció al cabo de 1 minuto, y con él, los ruidos. Volví a encender la lámpara, pero el lienzo estaba inocente. Aquella figura abstracta permanecía estática bajo la luz amarillenta. Al amanecer, decidí buscar pistas sobre el origen de la pintura. Investigué en foros de coleccionistas, pregunté en redes sociales y consulté a un amigo restaurador. Nadie reconocía la firma del artista. De hecho, no había firma, ni el estilo coincidía con ninguna escuela conocida. Sin embargo, un coleccionista me mencionó una historia urbana. Hablaba de un cuadro de los ojos rojos que había circulado por varios bazares del Valle de México, vendiéndose por pocos pesos y reapareciendo en distintos hogares, siempre trayendo consigo desgracias menores, incendios repentinos, cortes de luz, enfermedades inexplicables. Algunos relatos hablaban de familias que, tras semanas de horror, acababan deshaciéndose de la obra. Unos la lanzaban al río Lerma, otros la enterraban en cementerios olvidados, pero sin importar lo que hicieran, al cabo de un tiempo, el cuadro regresaba. Era como si la pintura tuviera voluntad propia. Yo lo descarté como leyenda urbana, hasta la siguiente noche. Esa noche regresó el olor a quemado, más intenso, tan asfixiante que tuve que abrir la ventana para no vomitar. Simultáneamente, sentí un crujido dentro de las paredes, como si algo arañara desde el otro lado. Agarré mi teléfono para grabar audio, pero la batería cayó al 1% en segundos. En mi linterna manual apenas quedaba energía. El frío me envolvió, y la llama de una vela titiló en el suelo, encendida por sí sola. Con la luz temblorosa, observé el cuadro. Los ojos ya no eran meras manchas rojizas. Lucían como tanques ardientes, rodeados de sangre seca. En ese instante, el sonido se transformó en pasos contundentes, arrastrados, que se acercaban por la galería. Cada zancada resonaba con un eco macabro. El pasillo estaba vacío. Lo sabía. Era solo un estrecho corredor que conducía al baño, pero la presencia era innegable. Sentí que algo me rozó el hombro. Me giré con violencia y casi derribo el caballete. No había nada. Sin embargo, al girar de nuevo hacia el lienzo, descubrí la peor de las visiones. El fondo negro de la pintura, que antes acentuaba la abstracción, cedía ante la aparición de una mano huesuda y quemada que emergía del costado del marco. La yema de sus dedos se agarraba al borde del óleo como si quisiera salir al mundo real. Grité y salí corriendo del garaje, dejando la puerta abierta. Sentí el calor de la llama interior, como si el cuadro hubiera cobrado vida dentro de mi espalda. Toqué el interruptor, no funcionó, y la oscuridad me tragó unos segundos. Logré encender mi linterna y volví al garaje decidido a destruir aquella maldita obra. Tomé un martillo y me dispuse a destrozar la tela y el bastidor de madera. Pero, al apoyar el golpe, noté que el martillo se detenía ante una fuerza invisible, como si algo sujetara la herramienta. El aire enrarecido vibró con un susurro inhumano. «No puedes». El sonido parecía provenir de la pintura, aunque nadie hablaba. Solté el martillo. Cayó al suelo con un golpe seco. Di un paso atrás y vi la silueta oscura casi imperceptible que se alzaba detrás del marco. Una figura vestida con harapos, con el rostro parcialmente consumido por el fuego, y los mismos ojos rojos de la pintura. Un hedor a carne quemada lo envolvía. Sentí náuseas y supe que no solo estaba frente a un objeto maldito, sino ante un espíritu con voluntad propia. Sin dudarlo, corrí al cuarto de mi hermano, donde guardaba una mochila. Metí dentro el cuadro envuelto en cobijas gruesas y salí disparado de la casa. Conducí sin rumbo durante horas, con la certeza de que algo o alguien nos seguía en el espejo retrovisor, una sombra difusa que nunca abandonaba los límites de los faros. El destino me llevó a la parroquia de San Miguel Arcángel, en un pueblo semiderruido a las afueras de Toluca. Era medianoche cuando llegué al atrio, una construcción de adobe,
con ventanas góticas y una campana antigua que pendía de un campanario cuadrado. En la puerta un sacerdote de mirada cansada me observó con recelo. «Padre, por favor, tienes que ayudarme», imploré, entre jadeos. «¿Qué traes ahí?», preguntó señalando la mochila. Abrí la cremallera y dejé ver el lienzo. Los ojos resplandecían bajo la luz tenue del farol del atrio. El sacerdote palideció. Me tomó del brazo y me condujo al interior de la iglesia, donde solo ardía un cirio en el altar mayor. Las bancas crujían bajo nuestro peso. Él colocó el cuadro en el centro del presbiterio, junto al sagrario, y comenzó a recitar oraciones en latín. Su voz retumbó contra los muros, despertando ecos olvidados. El olor a quemado regresó con fuerza, esta vez mezclado con incienso verdadero. La tela del lienzo chisporroteó. Las figuras abstractas parecían retorcerse, como si lucharan por liberarse. El padre alzó un incensario con carbón ardiente y roció el cuadro con gotas de agua bendita. De pronto, una llamarada emergió del centro del óleo, iluminando toda la nave. El calor era cegador, y el humo llenó los bancos. El cuadro se consumía, dejando un hueco en el aire, un vórtice circular de ceniza incandescente. Cuando el humo disipó, vi algo que heló mi sangre. De entre las llamas surgió una figura oscura, humanoide pero deformada, con los brazos colgando y la cabeza torcida. Sus ojos, dos brasas vivas, me miraron con rabia infinita. Luego, con un movimiento frenético, pareció alzarse en un salto sobrenatural y desvanecerse hacia la bóveda de la iglesia, dejando tras de sí un eco de lamentos infantiles. El sacerdote cayó de rodillas, exhausto, y el silencio volvió asientos en reinar. «Está libres por ahora», murmuró con voz quebrada. No dije nada. Me sentí aliviado e invadido por una culpa inmensa. ¿Cuántas personas habrían sufrido por culpa de esa pintura antes de llegar a mis manos? ¿A cuántos más atormentaría en el futuro? El padre colocó un sello de cera bajo el altar y me explicó que la iglesia había sido consagrada sobre un antiguo cementerio prehispánico, un lugar de transiciones oscuras. Solo un exorcismo tan drástico podía contener aquella entidad, hasta que se extinguiera la última brasa de su furia. Al amanecer salí de la iglesia con una sensación de alivio, pero también de desasosiego. De camino pasé frente a un mural callejero que representaba a un arcángel luchando contra un dragón. Lo miré fijamente y me pregunté si yo también había librado una batalla invisible. Al llegar a mi casa, la ducha caliente me pareció purificadora, y el aroma a jabón me reconfortó. Pensé que por fin todo había terminado. Sin embargo, al entrar al estudio noté algo extraño en el aire, una leve tosquedad, un matiz de ceniza quemada. Me quité la ropa empapada y al caminar hacia la ventana, vi una mancha circular en el suelo. Un resto de hollín rojo diminuto pero imposible de ignorar. Mis manos temblaron. Esa noche apenas dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar de la cama. Volví a la iglesia en mis pensamientos, escuchando las oraciones de aquel cura que me advirtió. La entidad está atada al Sancta Sanctorum. Mientras no se rompa el sello, no podrá volver en toda su fuerza, pero nunca desaparece por completo. Hoy escribo esto en mi cuaderno de bocetos, con la pluma temblorosa. El garaje permanece cerrado, con llave, y he evitado hablar del tema con amigos y familiares para no aterrorizar a nadie más. Sigo pintando, aunque mis obras ya no reflejan paisajes luminosos ni retratos idílicos. Ahora mis lienzos están llenos de sombras, figuras etéreas, manchas rojas en los ojos, siluetas que se desvanecen. Es mi manera de exorcizar lo sucedido, plasmarlo en óleo para mantener viva la memoria y evitar que alguien más adquiera un objeto que trascienda la realidad. Si alguna vez pasas por un bazar en el Estado de México y encuentras un retrato con ojos que parecen seguirte, no lo ignores. No es simple pintura, es un portal. Y créeme, aunque intentes quemarlo, golpearlo o abandonarlo en la iglesia más alejada, siempre habrá un fragmento de fuego que se niegue a morir. Porque hay cosas en este mundo, amigo lector,
a las que no deberíamos prestar atención jamás. Y si por curiosidad te atreves a mirarlas de frente, que Dios te proteja. Nunca olvidaré aquel domingo nublado en Tijuana. Mi esposa, Laura, y yo paseábamos por el tianguis de El Chaparral en busca de algún tesoro inesperado. Entre mantas deshilachadas y puestos de artesanías, mis ojos se detuvieron en una pequeña caja de música reposando sobre un tapete de terciopelo rojo. Era de madera oscura, con marquetería gastada y una pintura casi borrada en la tapa. Una silueta infantil danzando bajo un rayo de luna. El vendedor, un hombre de mirada esquiva y voz queda, nos explicó que pertenecía a una vieja casa en la colonia Hipódromo, llevada hasta allí por un coleccionista que ya no la quiso más. Sin embargo, al enchinarse el vello de mi nuca, Laura y yo dudamos. El precio era ridículamente bajo. El vendedor palideció ligeramente cuando lo abrí para escuchar la melodía. «Nunca la engrasen demasiado», murmuró. «De lo contrario, su esencia cambia». Pero la música salió tan dulce, tan nostálgica, que no pude resistir la compra. Guardamos la caja en un estante junto a otros recuerdos de viajes, sin imaginar el infierno que desataría. Aquella noche cenamos ligero y nos fuimos a la cama temprano. Eran las 10:30 p.m. cuando, desde la sala, escuchamos el tintineo sereno de la caja. Bajé los peldaños con curiosidad y hallé la tapa entreabierta, la manivela girando sola. El engranaje emitía la dulce melodía de un vals antiguo, inconfundible. Me agaché con cautela para detenerla, pero el sonido parecía envolverme, y un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Había algo en aquel aire, un dejo metálico, como a óxido, que se mezclaba con la música. Empujé la tapa hasta cerrarla, por completo, y el tintineo cesó de inmediato. Volví a la cama temblando, convencido de que había sido una alucinación. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:00 a.m., la melodía regresó con más intensidad, resonando por todo el departamento. Laura se incorporó sobresaltada. «¿Lo oíste?», susurró. Asentí con el corazón atragantado. Apagué la luz y me acerqué a la sala. Allí estaba la caja girando sola, inmune a mis forcejeos. Volvió a detenerse cuando, con todas mis fuerzas, cerré la tapa. Era como si algo la empujara desde el interior. A la mañana siguiente, Laura amaneció con un fuerte dolor de cabeza y fiebre. Nunca antes había enfermado sin motivo aparente. La llevé al médico, que le recetó reposo. Sin embargo, aquella noche volvió a escucharse el vals. Al día siguiente, mientras yo cocinaba, me corté gravemente un dedo al desviar la mirada unos segundos. La herida no era profunda, pero el dolor era punzante, y el corte, limpio, sangró más de lo normal. La caja permanecía cerrada en el centro de la sala, como un oso de cristal observándolo todo. Pensé en tirarla a la basura, pero una voz interna me lo impidió. Era nuestra única antigüedad valiosa. Además, ¿quién iba a creer que un objeto musical pequeño causaba desgracias? Pero a la tercera noche, el 3:00 a.m., repicó de nuevo el vals, y mi sobrino Diego se descompensó, con una fuerte gripe intestinal que lo dejó en cama 2 días. Fue entonces cuando comprendí que cada vez que la caja sonaba en la madrugada, alguien de nuestra familia acababa sufriendo. La abuela de Laura, doña Rosario, llevaba poco tiempo viviendo con nosotros tras enviudar. A sus 70 y tantos años, nunca la vi mostrar miedo, hasta que observó la caja. Entró al salón, se persignó con una mano temblorosa y se detuvo frente al objeto. «Jesús mío», murmuró con voz rota. «No me gusta esto. Está lleno de algo que no quiere irse». Yo quise reír, pero su pálida expresión me detuvo. Al rato me confesó en voz baja. «En mi pueblo hace años hubo una caja igual. Decían que el diablo había susurrado dentro de su hueco de madera.
Sus palabras retumbaron en mi mente. ¿Podría ser obra de una maldición popular? ¿Un objeto que, de sopetón, acogía un remanente de energía oscura? Al día siguiente, decidimos enterrarla en el patio trasero. Escarbé un hoyo junto al limonero, viejo. Coloqué la caja con cuidado y la cubrí con tierra, pensando que allí terminaría el ciclo macabro. Durante semanas, no volvimos a escuchar nada. Pasaron 6 meses sin novedad. Laura recuperó completamente la salud. Diego volvió al colegio, y la herida en mi dedo quedó apenas como una línea. Pensamos que el entierro había sido efectivo. Pero, exactamente al año de la compra, el 14 de abril, a las 3:00 am, la música regresó. No había caja en la sala, ni en ningún otro sitio. La melodía parecía brotar del suelo mismo, como si la tierra enmudecida la transmitiera a través de la grieta de algún tubo subterráneo. Corrí al patio. Todo estaba intacto, sin señales de la caja ni de su nicho clandestino. Desde aquella noche, cada 14 de abril, la melodía revive. Hemos intentado registrar el sonido. El archivo de audio revela apenas un silencio sepulcral, salvo por un leve zumbido en 432 Hz, un tono casi imperceptible. Cuando subimos el volumen, el eco resulta hipnótico. Decidí buscar ayuda de un experto en objetos malditos. Contacté a un antropólogo forense que trabajaba con casos de objetos embrujados en Baja California. Al verlo, él fue categórico. Hay artefactos que, dependiendo de su historia, cargan un vínculo energético con el lugar donde fueron creados o con la persona que los poseyó. Me pidió permiso para llevarse un puñado de tierra del sitio, del entierro y un pedazo de la pintura de la tapa. Tras examinar ambas muestras, dictaminó que contenían restos de carbón vegetal mezclados con sales de mercurio y trazas de resinas aromáticas fermentadas en condiciones anaeróbicas, sustancias compatibles con rituales de invocación. Alguien quiso atrapar un espíritu, afirmó, y lo encajonó ahí, pero al hacerlo, creó una cárcel temporal. Cada año, al cumplirse la fecha de clausura, el sello se debilita y la entidad intenta liberarse cantando su canción. Me entregó un pequeño frasco con sal marina, una cruz de madera y un texto con oraciones antiguas. Esa misma noche, a mí en las 2:50 am, me arrodillé en el patio, trazando un círculo de sal alrededor del hoyo y recitando las invocaciones. Cuando las campanadas del reloj anunciaron las 3:00, el canto surgió de la tierra, pero fue contenida al tocar la barrera salina. La melodía se distorsionó, estalló en gruñidos feroces, y luego, un silencio chirriante. Creí que la prisión funcionaría, pero a las pocas horas, hallé la sal regada fuera del círculo y el hoyo abierto. La caja, como intacta, ya no estaba allí. Durante 3 días recorrimos Tijuana y Tecate, rastreando bazares, anticuarios y mercados de pulgas. Nadie vio la caja, aunque algunos vendedores recordaban haberla tenido. Una cajita curiosa venía y se iba sola, contaban con nerviosismo. Escuché historias de 3 familias que la recibieron después de enterrarla en sus patios, sin saber su origen, y experimentaron las mismas tragedias médicas. Era un juego de tenencia. Quien la poseía quedaba marcado hasta la siguiente renovación. El rastro se perdió cuando uno de los vendedores la ingresó en un contenedor de reciclaje. Nunca apareció entre los metales reciclados. La búsqueda se volvió desesperada. Sentíamos que la caja era un ente errante, desprovisto de forma, capaz de habitar cualquier nicho subterráneo de la ciudad. Una madrugada, tras una discusión con Laura, quien estaba harta del temor anual, soñé con un pasillo iluminado por candelabros. Al final había una puerta entreabierta y, al asomarme, vi mi propia casa desde el sótano. Adentro, la caja estaba sobre un ataúd improvisado. Mientras observaba, comprendí que no era la caja quien buscaba escapar, sino que se ofrecía voluntariamente como intermediaria. Cada noche de abril recogía el dolor de la familia, lo canalizaba a la víctima de turno,
y al año siguiente regresaba para repetir el ciclo. Al despertar decidí actuar distinto. En lugar de destruirla, intentaría comunicarme con lo que habitaba dentro. Reuní los objetos, la caja, sal, la cruz y el frasco con la tierra ritual. Me senté en círculo, apagué las luces y con voz temblorosa musité: «Si hay alguien ahí, déjame saber tu nombre». La caja no sonó el vals. En cambio, de 1906, su interior surgió un susurro seco, apenas un aliento. Mariana. El nombre me heló la sangre. Era el de nuestra hija mayor, fallecida hace 6 años en un accidente de coche. Laura y yo aún no habíamos superado el dolor. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de distinguir si aquello quería comunicarse o torturarnos con el recuerdo. El susurro continuó. La triste encontró un refugio aquí. La infancia que le quitaron la volví a pintar cada año en esta canción. Comprendí que Mariana no era la entidad encerrada, sino quien ansiaba liberarse del barro del olvido. La caja, maldita por un ritual oscuro, había atrapado el eco de su voz infantil, y cada año resonaba para recordarnos su ausencia. Esa revelación lo cambió todo. Ya no debía exorcizar una fuerza demoníaca, sino ayudar a un alma inocente a encontrar reposo. Tras aquel diálogo espectral, la caja quedó inmóvil. La primera vez en un año que no sonó. No hubo enfermos, ni accidentes al llegar el 14 de abril. Con la guía del antropólogo y de un sacerdote ortodoxo que consulté para un rito de tránsito de ánimas, planificamos la ceremonia definitiva. En la madrugada del siguiente aniversario, colocamos la caja en el centro del patio, rodeada por ofrendas sencillas, dibujos hechos por Laura, una foto de Mariana, su osito de peluche favorito. El sacerdote recitó oraciones de liberación mientras yo sostenía la tapa abierta invitando al espíritu a salir. Sentí un suspiro cálido como el aleteo de un pájaro. Un haz de luz tenue surgió de la caja y ascendió al cielo, diluyéndose en briznas de polvo dorado. Entonces el aire se llenó de una melodía suave, apenas perceptible, como una nana que alivia el sueño de un bebé. Fue tan reconfortante que las lágrimas me brotaron sin control. La caja emitió un último giro de manivela y cayó en silencio, inerte. Hoy, la caja yace en una vitrina, su manivela detenida para siempre. Cada 14 de abril, Laura y yo encendemos una vela junto a la fotografía de Mariana, recordando su risa y su ternura. La melodía ya no regresa, pero resonará eternamente en nosotros como un testimonio del amor que trasciende lo visible. Aprendimos que el verdadero terror no siempre viene de fuerzas malignas, sino del dolor no sanado y del miedo a olvidar a quienes amamos. La caja de música maldita nos enseñó que, a veces, el puente que conecta a este mundo con el siguiente puede aflorar en el insólito girar de una pequeña pieza de madera y metal, y que el cierre de ese puente depende, más que de rituales o exorcismos, de nuestra capacidad para enfrentar el duelo y ofrecer el descanso que cada alma anhela. Siempre he sido de esos jóvenes fascinados por los mercados locales, el bullicio, los colores de las telas artesanales, el olor a copal y a chocolate caliente que flota en el aire. Aquella mañana de abril, recorría los pasillos del mercado, de San Cristóbal de las Casas en busca de un regalo para mi cumpleaños. Fue en un puesto modesto, plagado de cajitas de madera y collares de semillas, donde lo vi. Un anillo de plata viejo, oscuro en los recovecos, pulido en los bordes. Tenía grabados diminutos, jeroglíficos mayas, que apenas se adivinaban bajo la luz mortecina de la lona. El vendedor, un hombre enjuto de sombrero gastado, sonrió condescendiente cuando le pregunté por él. «¿Este? Lo trajeron de un poblado perdido en la selva», dijo bajos los párpados. «Dicen que tiene historia, pero bueno, ¿a ti qué? ¿Te importa?». Sin embargo, su tono rasposo me estremeció. La pieza parecía encerrar un secreto.
Pagué los 100 pesos sin regatear. Lo envolvió en un trozo de tela azul y, al entregármelo, añadió con voz casi susurrada: «Ten cuidado, el anillo engancha». Guardé el paquetito en el bolsillo de mi chamarra y supe, al retomar el rumbo, que estaba abriendo la puerta a algo que no entendería del todo. Esa noche, de vuelta en mi departamento, me despojé del anillo cuidadosamente del trozo de tela. Al deslizarlo en el dedo sentí un cosquilleo ligero como si una corriente eléctrica ladease mi muñeca. Me miré la mano bajo la lámpara. La plata relucía con destellos azulados y los grabados parecían vibrar. Traté de acostarme sin darle mayor importancia, pero el anillo apretaba suave, como si quisiera quedarse pegado a mi piel. Dormí pocas horas. Entre sueños percibí una brisa helada, ajena al calor húmedo de Chiapas, y vislumbré una figura femenina al pie de mi cama. Vestía un vestido negro antiguo, ceñido a la cintura, con encajes y mangas largas. Su rostro estaba oculto tras un velo oscuro. Extendió una mano huesuda y yo, paralizado, la tomé. Sentí su frío, gélido, implacable. «Ven conmigo», murmuró, con voz lejana y gastada. Salimos de mi cuarto sin palabras, recorriendo pasillos repletos de sombras. Luego desperté de golpe, bañado en sudor con el corazón desbocado. Pero allí, junto a la almohada, el anillo brillaba con un resplandor rojizo que desapareció en un parpadeo. Al día siguiente quise creer que todo fue producto del estrés. Sin embargo, al dormir, el ritual se repitió. La segunda noche, la mujer me condujo por calles empedradas cubiertas de maleza, como un pueblo abandonado. El cielo, plomizo, dejaba entrever ruinas de casas con ventanas tapiadas. Yo avanzaba tras ella, obligado por una fuerza invisible. Cada paso que daba, el anillo me apretaba más, hasta que el dolor me despertó. Abrí los ojos. Mi puño estaba apretado, la llama de la lámpara titilando en la pared, y de nuevo, el anillo reflejando un brillo rojizo en el metal. La tercera noche la visión alcanzó su cenit. Llegamos a una iglesia destruida. Sus muros estaban derruidos, el techo colapsado, los vitrales hechos añicos. La figura de la mujer se detuvo frente a un hueco en el altar, donde latía una mancha oscura sobre la piedra. Lentamente, giró el rostro hacia mí, y bajo el velo adiviné unos ojos hundidos, con manchas plumosas de humedad. Extendió su mano para tomar la mía, y sentí, esta vez con total claridad, el frío escozor del anillo quemándome la piel. Grité, me incorporé y me desperté con la mejilla empapada en sudor y el anillo abrazándome el dedo. Lo arranqué de un tirón, pero al mirarlo, la plata estaba ennegrecida en un costado, como si se hubiera quemado. Amaneció con el dedo adormecido y la piel enrojecida. Saqué el anillo de la mesita de noche y lo apretegré en mi mano, temblando. Lo guardé en el cajón, pero al buscarlo para mostrárselo a mi compañero de piso, no lo encontré. Registré cada rincón de la habitación, cada pliegue de las sábanas, incluso revisé debajo de la cama y en la basura, por si sin querer lo había tirado. Nada. El anillo había desaparecido. Creí que alguien lo había tomado. Le eché la culpa a mi compañero, a la señora de la limpieza, a cualquier visita. Pero no hubo explicación. Lo busqué también en 1900 en mi ropa, en la lavadora, en la bolsa de la compra. Jamás volvió a aparecer en mi mirada del día a día. Aquel mismo día, noté unas manchas oscuras, como pequeños tatuajes borrosos, dibujadas en mi muñeca donde había estado el anillo. Eran líneas retorcidas, idénticas a los grabados del objeto maldito. Con el paso de las horas, las manchas se volvieron más profundas, dolorosas al tacto, y no cedían con jabón ni alcohol. Fui al médico de urgencias. Me recetó una pomada antibiótica, pero pasado el tratamiento, las líneas persistían. Por la noche, sentí de nuevo la brisa gélida y, en el umbral de mi puerta, la figura vestida de negro. Ya no era un sueño. La percibí con todos mis sentidos. El suelo crujía bajo sus pasos,
Su aliento olía a humedad rancia y a ceniza. Me condujo nuevamente por el pasillo de mi casa, que se extiende hasta un punto indeterminado, como si mi hogar se transformase en las ruinas que había visto en las visiones. Desesperado cavé en internet, pregunté en foros locales, hasta que di con una vieja leyenda tzotzil. Hablaba de una dama de la iglesia caída, una mujer que murió en un incendio de un templo colonial en los años 20, y cuya alma vaga en busca de un ser al que atar para no olvidar su tragedia. Se decía que un anillo de plata forjado en la época se había convertido en su prisión. Quien lo portaba era reclamado por su espíritu para acompañarla en su dolor eterno. Decidí regresar al mercado. El puesto donde lo compré había sido reemplazado por un vendedor de muñecos de trapo. Nadie recordaba el anillo. Me hablaron de un puñado de anillos semejantes que cambiaban de mano sin motivo, volviendo cada vez al puesto original. Comprendí que no era un objeto vendible. Era una maldición que circulaba con voluntad propia. Esa noche, al doblar la esquina de mi calle, vi algo que me heló la sangre. Frente al muro derruido de una iglesia vieja, esa misma que había visto en sueños, reposaba el anillo, intacto sobre los adoquines. Su brillo plateado contrastaba con la penumbra de la noche. Di un paso atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo. La dama apareció detrás de mí, tomó mi mano y tiró de mí con suavidad escalofriante. Me obligó a cruzar el umbral de la iglesia colapsada, cuyos muros todavía exhalaban un calor húmedo, como ceniza reciente. Dentro, la luna iluminaba fragmentos de vitrales esparcidos y un altar cubierta de hollín. La dama deslizó el anillo en un hueco de la piedra calcinada, y al hacerlo, sus lágrimas se convirtieron en un torrente negro que corrió por los muros. Sentí su dolor, un desgarramiento que traspasaba el cuerpo. Quise gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Allí, suspendido en el aire, vi cómo su figura empezaba a desvanecerse arrastrándome consigo. En un instante de lucidez, recordé las palabras de la leyenda. Solo un acto voluntario de entrega puede romper el lazo. Sin pensarlo, extendí mi otra mano y con voz apenas audible dije: «Me quedaré con tu carga». La dama se detuvo, volvió su rostro hacia mí y vi reflejado en sus ojos el alivio y la sorpresa. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, deslizó el anillo en mi dedo. Sentí una punzada aguda, como un puñal de hielo, seguida de un calor envolvente que se expandió por mis venas. El anillo brilló con luz propia y de pronto, una explosión sorda de ceniza llenó la iglesia. El suelo tembló, y los muros se hicieron añicos, sepultando mi cuerpo bajo los escombros. Desperté en la entrada del templo, solo, cubierto de polvo. El anillo seguía en mi mano, pero ahora la plata relucía limpia sin grabados oscuros. La mujer vestida de negro me observaba a lo lejos, como agradeciéndome el gesto. Luego desapareció en la noche. Con el corazón hecho trizas, me levanté y salí del recinto derruido. Ya no había rastros de su presencia ni del estruendo. El anillo, ahora frágil y casi translúcido, lo escondí en el bolsillo temiendo perderlo de nuevo. Volví a mi departamento con la certeza de que algo en mí había cambiado para siempre. Las manchas de mi muñeca desaparecieron al cabo de unos días, y la brisa fría dejó de perseguirme. Sin embargo, con cada luna llena, siento un leve cosquilleo en el dedo anular. Miro el anillo y recuerdo su brillo original. Recuerdo el dolor, el sacrificio y la mirada agradecida de aquel espíritu atrapado. He aprendido que hay objetos que no deben tratarse como mercancía, que las heridas del pasado no se cierran sin un precio, y que, a veces, sostener esa cicatriz es la única manera de devolver la paz a un alma que no encontró descanso. Hoy, guardo el anillo de plata en una caja forrada de terciopelo negro, junto a un ramo de flores secas y una foto de la iglesia destruida. Cada vez que cierro la tapa, me pregunto si, en algún rincón, la dama de la iglesia caída sueña otra vez. Quizá algún día me visite para llevarse otra parte de mi vida,
pero estoy preparado. Si regresa, la dejaré tomar mi mano sin miedo, porque su libertad vendrá acompañada de la mía. Y si tú, lector, encuentras un anillo de plata con grabados dispersos, recuerda esta historia. No te dejes tentar por su brillo ni por la curiosidad de saber su procedencia. Guárdalo bien, o mejor aún, déjalo donde lo hallaste. Porque hay cosas en el mundo, dolores, memorias, almas perdidas, que no se borran con el tiempo, y ni siquiera la plata más pura puede contenerlas sin dejar cicatrices. ¿Te atreverías a ponerte un anillo maldito? Estas historias no solo son relatos, son advertencias disfrazadas de leyendas. El anillo de plata, inspirado en hechos ocurridos en Chiapas, nos recuerda que a veces los objetos más simples esconden los secretos más oscuros. ¿Qué harías si cada noche un sueño te llevara más cerca de lo imposible? ¿Hasta dónde te atreverías a seguir? Si esta historia te dejó con escalofríos, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que ama el terror, tanto como tú. Comenta abajo. ¿Alguna vez has comprado algo que luego desapareció misteriosamente? Tu experiencia podría inspirar la próxima historia.